Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a esta página del Centro de Consejería, Psicología y Tanatología Cristiana SOE. Un poquito desfasado, son las 5 de la tarde con 11 minutos. Tuvimos unos problemillas ahí en cuanto a el poder conectarnos, pero bueno, ya estamos con muchísimas ganas y muchísimo gusto con todos ustedes. Nada más vamos a checar un poquito cómo está la transmisión, cómo se escucha el audio y el video, y en un momento regresamos para entrar de lleno con todo. Bien, regresamos, gracias, estamos ya listos para poder platicar con todos ustedes acerca del tema que el día de hoy vamos a tener. Antes sí le quiero comentar que si usted necesita atención en cuestión de consejería matrimonial, bueno, pues estamos a sus órdenes, en pantalla aparece el teléfono. También en lo que es la atención en tanatología, en estos momentos en donde sentimos que todo lo tenemos perdido, que no hay esperanza, que no hay desilusión, que no hay ilusión, perdón, y que necesita usted este apoyo. También contamos con ese servicio de tanatología, por supuesto, la psicología para niños, para adolescentes, para adultos, hombres, mujeres, en fin, con nuestra amiga la psicóloga Diana Ruiz también, quien transmitió ayer, me parece. Y por supuesto, si usted quiere saber un poco más acerca de las cosas de Dios, de estas cuestiones espirituales, también se le puede proporcionar ayuda, orientación por parte del teólogo y pastor Arturo Mazón Flores, quien pues es parte de este Centro de Consejería, Psicología y Tanatología Cristiana SOE. Y bueno, su servidor Jorge Chacón, quien tiene pues a su cargo la parte del matrimonio y la familia. Y bueno, pues como cada jueves a las 5 de la tarde, pues vamos a hablar de un pequeño estudio, un pequeño devocional sencillo, muy concreto respecto a lo que la palabra de Dios dice en este tema que es la seguridad, la bendita seguridad de la cual los creyentes en Dios tenemos, en aquellos que creemos en las promesas que están escritas en la palabra de Dios, y que muchas veces este instructivo, este manual de vida que fue dejado por el creador del universo para que nosotros podamos encontrar allí la respuesta, podamos encontrar el camino, podamos encontrar el consejo en todas las áreas de nuestra vida. Y en este caso, pues con la cuestión matrimonial
en el día de hoy. Vamos a saludar a Mari Juárez, gracias por estarnos viendo. Le invitamos a que compartan por favor la transmisión, nosotros vamos a hacer lo propio, pero pues de pronto estando aquí con todos ustedes no podemos hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, vamos a hablar de esto que es la bendita seguridad y vamos a irnos a las escrituras en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo del 1 al 13. En el libro de Éxodo, capítulo 6, del versículo 1 al 13, donde ahí podemos ver la promesa de liberación que Dios hace a Moisés y que es para todo el pueblo de Israel. Y dice así la escritura, vamos a ver qué es lo que tiene como enseñanza este fragmento de la palabra de Dios. Y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, ahora que son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud de Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te daré a ti como posesión exclusiva, yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego el Señor le dijo a Moisés, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? ¿Soy tan torpe para hablar? En otras traducciones se dice que era tartamudo. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Y bueno, pues este es el fragmento que tiene la escritura para el día de hoy. Y bueno, pues sin duda alguna Moisés debió haberse sentido abrumado, debió haber sentido que la inmensidad del plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, ni más ni menos que sacarlo de la tierra de Egipto y darle la liberación a este pueblo, porque era su pueblo, era el pueblo de Dios, que no había olvidado de sus promesas que había tenido con él. Y entonces quiero pensar que este llamado que Dios le da a Moisés es enfrentarlo con su pasado. Recordemos que Moisés se crió en Egipto, se crió dentro de lo que era el imperio, ¿sí? Fue realmente acogido por los egipcios, por la hermana del emperador, y realmente era algo que era impresionante. Entonces Dios le dice, vuelve con el faraón. Y entonces este viaje hacia lo que fue la casa de Moisés en un principio, toda la infancia la vivió allí, Moisés toda su juventud la vivió allí, pues sin duda esto era algo que iba a confrontar a Moisés, lo iba a hacer regresar a muchas de las cosas que él vivió, hablar con mucha gente y enfrentarse con mucha gente con la cual él convivió. Y esto, por supuesto, iba a hacer que las cosas fueran muchísimo más difíciles para Moisés.
pues ya que había crecido en la casa del faraón. Entonces, resulta que el plan de Dios para liberar al pueblo de Israel era grandioso y Moisés tuvo que enfrentarse a esta situación. Recordemos que Moisés era el candidato idóneo, era el candidato adecuado que iba a ser el sucesor del faraón, o podría haber sido el sucesor del faraón, y sin embargo no es así. Lo que sucedió fue que por fe Moisés decidió creerle a Dios. Más allá de todas las riquezas y todo el imperio que iba a poder heredar Moisés, porque era el descendiente, era directamente el heredero, Moisés decidió caminar por fe y creerle a Dios. Y la única seguridad que tenía de que esto sucediera eran las promesas de Dios. Eso era lo único que tenía como seguridad Moisés para enfrentarse a Egipto. Y aquí entonces surge la pregunta, ¿cuál es la seguridad que tú que me estás escuchando tienes en las promesas de Dios? ¿Necesitas más todavía? ¿Necesitas un apuntalamiento de algo aparte? Y no solamente leer lo que las Escrituras y sus promesas tienen para ti, porque Moisés lo que hizo fue justamente creer en estas promesas de Dios. Era la única seguridad que tenía. Y dentro del matrimonio, dentro de la vida conyugal, nosotros debemos de movernos por fe. Justamente creer en las promesas que Dios tiene. Tú y tu cónyuge tienen un viaje, tienen un plan de vida. Juntos decidieron emprender este viaje a través de la vida. ¿Cuál es la seguridad que tienes tú para darle sustento a esto? ¿Hacia dónde irás con tu pareja? ¿Cuál es el impacto que tendrás tú y tu matrimonio en otras personas, en otros matrimonios justamente? ¿Cómo es que vas a poder enfrentar todos los problemas, todas las situaciones y todas las circunstancias de vida que te va a presentar la vida conyugal? El matrimonio es un sinfín de retos, desde el inicio, desde el origen, desde que un hombre y una mujer que vienen de ambientes completamente diferentes terminan uniendo sus proyectos de vida y trazando una dirección, un plan de vida juntos. Y entonces el reto empieza en poder resolver y consolidar este matrimonio con dos personas que son completamente diferentes, que son complementarias, pero que son diferentes, que no son iguales. Y que entonces esto generará unos primeros retos en la vida conyugal. No es extraño que podamos darnos cuenta que hoy en día muchos matrimonios están reventando los primeros 5 años, entre 5 y 7 años, justamente después de que termina la etapa del enamoramiento, que es más o menos entre el año y medio, los 2 años, en esa etapa del enamoramiento donde no vemos qué es lo que tiene todo en conjunto nuestra pareja, porque solamente vemos el lado visible de la luna y no vemos el lado oscuro de la luna, no vemos el lado oscuro de nuestra pareja. Y en esta etapa del enamoramiento resulta que solamente vemos las virtudes, solamente vemos las cosas agradables y bonitas. Pero cuando ya estamos casados, es imposible no poder acceder a el lado oscuro de la luna, a esa parte que nuestra pareja siempre ocultó cuando era un novio, cuando era una novia, y que ya de pareja casada, ya de matrimonio, se revelan, son cosas que se viven, y ahí empieza entonces la desilusión, es cuando termina el enamoramiento y entra ya lo que es el verdadero sentido del amor, la voluntad y el deseo de permanecer unidos, de respetar y de honrar los votos, las promesas de voto que hicimos con nuestra pareja. Y entonces en este despertar, en este entendimiento de quién es mi pareja, resulta que muchos matrimonios terminan desilusionándose en el rango de 2, 3 años, y a veces un año y medio, 2 años aguantan, y la desilusión y la frustración es tan grande que terminan reventando justamente a los 4, 5
o 6 añitos. Algunos duran un poquito más, 7 añitos, pero terminan reventando. ¿Por qué? Porque no pudieron resolver, no pudieron confiar como Moisés confió, que tuvo la fe en confiar en las promesas de Dios. Una de las primeras promesas la podemos encontrar en Génesis, cuando dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne, y lo que el hombre unió, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Es una primera promesa. Y de pronto dejamos que todas las cosas que hay a nuestro alrededor, los problemas, las dificultades, las diferencias de criterio y de opinión, empiecen a hacer que estas promesas no sean suficientes para un hombre casado, para una mujer casada, y a veces quisieran más, y en la carne buscan resolver muchos de los problemas que pues a final de cuentas no alcanza con ello, porque tenemos que tener presente lo que Moisés tuvo aquí, que dio pasos de fe, que confió en lo que Dios le había dicho y fue obediente a su palabra. Tenía miedo, sí, tenía miedo de enfrentarse, incluso él se lo dice: oye, yo soy torpe para hablar, soy tartamudo, no sé hablar en público, no sé hablar de frente. Y tenía miedo, tenía dudas, y en medio de ese miedo y esas dudas, él lo hizo. Él actuó. Y como pareja creo que nosotros podemos enfrentarnos a las situaciones que el matrimonio nos presente, teniendo la confianza, teniendo la fe en que Dios nos va a sustentar, en que las promesas de Dios nos van a dar el respaldo suficiente para poder tener la fortaleza espiritual y emocional para poder enfrentar cualquier situación que el matrimonio presente. El punto es que muchas veces hoy en día los matrimonios jóvenes y los no tan jóvenes siempre tienen como la opción de salida, como esa puerta de atrás, esa puerta de escape, el divorcio. Y entonces cuando el divorcio está así como un escenario posible, dejas de poner toda tu convicción, dejas de poner todo tu entusiasmo, toda tu fuerza, toda tu fe en que este asunto se va a resolver. Y empiezas a ver la salida de detrás, la puerta trasera, el divorcio, la separación, el alejamiento. Y entonces ya no le pones toda la convicción a buscar resolver la situación. También estás poniendo atención y energía a que tú te puedes salir por esa puerta trasera. Y es ahí donde entonces nuestra fe, nuestra convicción empieza a menguar. ¿Por qué? Porque ya no estamos poniendo toda la convicción y toda esa fe en las promesas de Dios, en que las cosas se van a solucionar. ¿Cómo? Buscando qué es lo que Dios dice en cada una de las partes en donde nos ha dejado dicho qué podemos hacer. Y que si tú continúas viendo a lo largo de estas transmisiones y las anteriores que hemos hecho, vamos a ir desglosando poco a poco los diferentes fragmentos en donde Dios nos dice qué es lo que podemos hacer y cómo nos podemos enfrentar a las situaciones. Pero lo fundamental, lo indispensable que debemos de generar en nosotros es la fe. La fe. La fe y la confianza en las promesas que Dios nos da. Y si esto que promete Dios en su palabra no es suficiente para ti, para poder darte luz, para poder darte dirección en el camino, entonces, ¿qué es lo que será suficiente para ti? Porque muchas veces, y lo he visto en consejería, en matrimonios, jóvenes y no tan jóvenes, que se han cansado de buscar arreglar las cosas a su manera, a su entender, y no han podido hacerlo, no han encontrado los elementos suficientes en su entendimiento y con las emociones y sentimientos que tienen, lograr resolver muchas situaciones. Pero si pudieran seguir lo que la palabra de Dios dice, confiando plenamente en que Dios sustentará y Él dará la salida, Él dará la respuesta, entonces creo que otra cosa podría ser con muchos matrimonios. Así es que la pregunta fundamental de este tema, de este pequeño estudio devocional que se titula Bendita Seguridad, es si las promesas de Dios son suficientes para ti. Si es necesario para ti algo más, creer en algo más, ver algo más, sentir algo más, o si buscas
hacer lo que Moisés hizo, y que por fe, Moisés decidió caminar de acuerdo a como Dios le iba indicando, le iba diciendo, con miedo y con dudas y con todo, pero caminó en esa dirección, renunciando a muchas cosas. Moisés renunció a la posibilidad de ser el heredero del imperio de Egipto, y fue su renuncia. Él decidió obedecer, creía, confiaba plenamente en las promesas de Dios. Tú, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me ves, me escuchas, confías en las promesas de Dios plenamente, porque eso es lo primero y lo único básicamente que se necesita para que todo empiece a acomodarse y todo empiece a salir de acuerdo al plan de Dios para tu vida, para tu matrimonio y para tu familia. Y bueno, una de las preguntas que podríamos hacernos para poder entender esto es esta parte en cuando lees que Dios tenía preparado para Moisés un plan. ¿Te consuela o te incomoda a ti? Si alguien te dijera, si Dios te dijera, yo tengo un plan para ti, tú que estás allí batallando, sufriendo, desesperándote, frustrándote, y Dios te dijera, yo tengo un plan para ti, para tu matrimonio, para tu familia, ¿qué pensarías? ¿Cómo te incomodaría esa respuesta? ¿Qué te haría pensar, qué te haría sentir si tú pudieras tener esa cercanía? Y lo puedes escuchar. Créeme que puedes escuchar esto, pero necesitas tener la comunión con Dios, esa cercanía con Él. Porque si no desarrollas la sensibilidad suficiente, si no tienes ese feeling, dicen algunos, para poder tener esa sintonía con Dios y poder tener esa comunión, no vas a escuchar la voz de Dios. No vas a poder darte cuenta cuál es el plan que Dios tiene para ti, para tu matrimonio y para tu familia, aún y en las condiciones y circunstancias en las cuales te encuentras hoy en día. Si tú estás viendo la puerta trasera del divorcio como una opción, entonces te estás olvidando de las promesas de Dios. Estás confiando más en tu instinto carnal, en tus pensamientos intelectuales, y estás olvidando caminar por fe y confiar en las promesas de Dios. Recuerda que Dios nunca da una tentación sin presentarnos la salida a esa situación. Y siempre hay una promesa allí. Y es cuando justamente se vuelve muy importante esta otra promesa que está en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden le ayudan para bien, de acuerdo al propósito al cual fueron llamados. Y entonces, si Dios te dijera que tiene un plan para ti, para tu matrimonio, para tu familia, en estas circunstancias que estás viviendo, ¿qué pensarías? ¿Te incomodaría? Y otra pregunta que sería muy importante también que hiciéramos es sobre las evidencias que tú tienes sobre la obra de Dios en tu vida hasta ahora, o las evidencias sobre la obra de Dios en tu matrimonio. Y aquí es algo muy, muy importante, muy delicado tal vez, porque algunos podrán decir, y con justa razón, es que yo no he visto la obra de Dios manifestada en mi matrimonio o en mi vida. Y bueno, eso más bien tendría que verse como cuáles son o qué consecuencias están surgiendo a partir de las decisiones que has ido tomando en tu vida y en tu matrimonio. Porque si no has visto manifestada la obra de Dios en tu vida, en tu matrimonio, mucho tendrá que ver por las decisiones que tomamos, por estas ideas que muchas veces nosotros generamos y que no tienen nada que ver con el plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios da plenitud, y si nosotros somos obedientes, si confiamos y damos pasos de fe, créeme que la obra de Dios se manifiesta en la vida personal y en la vida conyugal. Y si no es así,
habría que analizar cuáles son las decisiones que he ido tomando en mi vida y en mi matrimonio para tener los resultados que hoy estoy teniendo. Y entonces tomar una respuesta sobre lo que debo hacer, qué cosas debo desechar y qué cosas debo incluir, qué cosas tengo que modificar en mi crecimiento espiritual para poder tener una cercanía y una comunicación, una comunión más profunda con el Dios de la creación y entonces hacer que la obra de Dios sí se pueda manifestar con plenitud en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Y una pregunta más que sería bueno también estar reflexionando es, ¿cuál es tu mayor preocupación sobre el camino que tienes por delante? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Porque en la vida conyugal creo que tenemos una especie de propósito, de meta en común con tu pareja. Debe de ser así. Un proyecto de vida juntos. Y el camino, por supuesto, va a estar con algunas dificultades o con varias dificultades. ¿Cuál es tu mayor preocupación en ese trayecto, en ese camino? Sería importante reflexionarlo junto con tu pareja para poder entonces buscar las alternativas y las maneras. ¿Cómo es que podemos nosotros enfrentar esta situación tomados de la mano de Dios, confiando en sus promesas y dando pasos de fe? Y aquí es donde entonces tenemos que tomar en cuenta algunos otros versículos que están en el relato bíblico. Uno de ellos está escrito en Génesis capítulo 15 del versículo 1 al versículo 6, que dice así: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y mire lo que dijo Abraham. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Confiar en las promesas de Dios. Aún y cuando creamos que ya no existe ninguna posibilidad, puesto que Abraham estaba rayando ya los 80 años de vida, si mal no recuerdo. 80 años de vida. Y Dios le dio un hijo. Y cuando Abraham creía que ya no iba a tener heredero, resulta que Dios cumplió con la promesa porque es justo. Entonces debemos de tener esa confianza en las promesas de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra vida y para nuestra familia. En Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 22 al 24, podemos leer otra más. Dice así en el 22, fiel amor del Señor nunca se acaba. Fiel el amor de Dios nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Esperar en las promesas de Dios. Confiar en que en su momento, en su tiempo, Dios hará la obra en tu matrimonio, en tu vida personal y en tu familia, pero sin estar esperando salir por la puerta trasera que se llama divorcio. Y entonces tener esa confianza y esa plenitud que muchas veces es lo que nos falta, porque nos sucede lo que en el relato que está escrito cuando el Señor Jesús va caminando por el mar y Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, yo quiero ir a donde estás tú. Y le dice: Señor, pues ven. Y Pedro se baja del
del barco, de la lancha, y empieza a caminar sobre el mar, pero Pedro deja de ver los ojos de Dios y empieza a ver los rayos, las tormentas, la ola, el viento, y entonces se hunde, dejó de ver la presencia de Jesús, empezó a darse cuenta, empezó a ver y a poner más atención a los problemas y a las cosas que había alrededor, y se hundió, y tuvo que clamar al Señor: ayúdame, Señor, sálvame. Y eso es lo que muchas veces nos pasa dentro de la vida matrimonial. Empezamos a ver los problemas, empezamos a ver la lluvia, la tormenta, el viento, las olas, y nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de lo que está escrito en su palabra y cuáles son los consejos que Dios nos da para poder tener una vida plena de forma individual y después tener una vida plena en matrimonio y como familia. Pero si nos olvidamos de las promesas de Dios, entonces nos vamos a hundir, como justamente se hundió Pedro. Debemos de tener plena confianza en lo que dice la Escritura respecto a la fe, porque es justamente eso. Tener la confianza en las promesas de Dios significa actuar por fe. ¿Y qué es fe? En Hebreos 11:1 tú puedes encontrar que fe es la convicción de lo que se espera, ¿sí? La confianza de lo que no se ve. La seguridad de que no ves lo que vendrá, pero estás seguro que vendrá. Es la fe y la confianza, porque justamente en Lucas los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol: desgarráite de ahí y échate al mar, y él obedecería. Muchas veces nos falta la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Si tú tienes fe, las cosas van a obrar en tu beneficio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que vamos a saludar a todos aquellos que nos están viendo. Muchísimas gracias por hacerlo, y todos aquellos que nos van a ver después en la transmisión, en la repetición. Muchísimas gracias. Mari Juárez, gracias por vernos. Antonia Sotelo Mastache, muchas gracias por vernos. Karen Pineda, muchísimas gracias. Francisco J. Ávila, Marta Arminda Mosqueda, Minerva Chacón, gracias, un abrazo, hermanita. Leti Rosales, mi estimada Leti, gracias por vernos. Coral Mazón, gracias también por vernos. A todas las personas que están conectándose con nosotros, muchísimas gracias. Les recuerdo que esta es la transmisión del Centro de Consejería, Psicología y Tanatología Cristiana, SOE. En pantalla tiene el teléfono para si usted necesita alguna atención, alguna búsqueda en la solución, en el encontrar alguna respuesta en problemas matrimoniales. Si usted está atravesando por alguna pérdida, no necesariamente una muerte, una pérdida del trabajo, una pérdida de la salud, y tiene ese conflicto emocional, puede buscar ayuda en nosotros sobre las crisis emocionales, que hoy en día con la pandemia están muy de moda, lamentablemente. Si hay problemas de conducta con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, uno como adulto también, por supuesto, la psicóloga Diana Ruiz puede atenderles con muchísimo gusto. También crisis por fallecimiento con nuestro amigo el psicólogo y tanatólogo Eduardo Cruz Carvajal. Y en apoyo espiritual, también usted puede encontrar respuestas en las cuestiones de Dios, una duda que tenga respecto a la presencia de Dios, al crecimiento espiritual. Nuestro amigo el pastor y teólogo Arturo Mazón Flores también le puede atender, le puede orientar. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Terminamos este pequeño devocional, este pequeño estudio que hablaba sobre la bendita seguridad, el tener la confianza en las promesas de Dios, dar pasos de fe y confiar en que la voluntad de Dios se hará en nosotros y nos dará esa plenitud en nuestra vida personal y en nuestra vida conyugal y familiar. Así es que pues muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron con nosotros, les agradezco mucho y nos estamos viendo, si gusta usted, mañana a través de IMG Televisión. Vamos a las 5 de la tarde, transmitiremos el tema Los Pilares del Amor, que tiene que ver con cuestiones matrimoniales también. Y bueno, mañana a las 5 por IMG Televisión.
Y el siguiente jueves, a través de esta plataforma, de SECOPI, o Centro de Consejería, Psicología y Tanatología Cristiana, SOE, estaremos transmitiendo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que Dios me los bendiga a todos.